Es de muy deprimido pensar en tal reloj ahí en el cielo. Pero la Biblia aclara que Dios sí sabe del problema que tenemos. La Biblia dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El cielo es un lugar perfecto, hecho para personas perfectas. Ahí está el problema perfecto. No somos perfectos. ¿Cómo es que vamos a estar ahí en el cielo con Dios, siendo Él tan perfecto, tan sin pecado, y nosotros tan llenos de pecado y de defectos? ¿Cómo es que logramos? Vamos a decir con Pablo, soy un pobre y miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Este cuerpo que tiene tanta tendencia, tantas ganas de pecar. ¿Cómo es que siendo tan imperfecto que podría yo llegar al cielo? Es la misma pregunta que hizo Josué. Pero no hablando del pecado, sino hablando de un río que tapaba su camino. Habían salido del desierto, estuvieron ahí al lado del río Jordán. Pero ¿cómo lo van a pasar? Ellos tenían una tarea imposible. Ninguno de los hebreos habían cruzado este río antes. Josué y Caleb, ellos entraron la tierra prometida, pero por el lado sur, no cruzaron el río Jordán. Las dos espías que llegaron a explorar la tierra y la ciudad de Jericó, puede ser que estos pasaron por el río Jordán, pero los demás judíos, ninguno había pasado el río. Típicamente el río es de 40 yardas, 40 metros de ancho, 6 pies de profundidad. Pero este es el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha, el río crece. Porque la nieve ahí encima de las montañas, especialmente el monte Hebrón, derretidas las nieves cayendo ahí en el río, y el río ha crecido bastante. Es espumoso, turbulento. Y ahora mida una milla, 2 kilómetros de ancho y 150 pies de profundo. Ahora sí, este río tapó el camino. ¿Cómo van a lograr pasar? Ellos tenían una tarea imposible. Y si ustedes quieren notar esto en sus bosquejos, en el boletín, hay un espacio ahí donde pueden escribir la palabra imposible. Ellos tenían una tarea imposible. Este río tan turbulento que tapaba el camino. Y Dios había dicho que todos ustedes van a pasar. Los buenos y sanos, los enfermos y los débiles. Los creyentes, los dudosos. Los fieles y los no tan fieles. Todos ustedes van a pasar. Los viejos, los viejitos y los jovencitos. Todos van a pasar este río. Hombres y mujeres. Todos van a pasar. Pero son 2 millones. El río mida 150 pies de profundidad. ¿Cómo es que van a pasar? No había puente. No había lanchas ni barcas para llevarles. Y son 2 millones. ¿Cómo lo van a hacer? Llegaron al río y la Biblia dice, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Estuvieron ahí 3 días en el campamento, escuchando el río turbulento ahí, espumoso ahí, el ruido que hacía. Tal vez tratando de dormir, intentando dormir, pero les costaba por el ruido que hacía. Y todos pensando, ¿cómo vamos a cruzar?
Al tercer día llegó la contestación. Dios les dio un camino improbable. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. El arca del pacto. Una caja hecha de madera de acacia, cubierto de afuera y de adentro con oro, una caja dorada. Esta caja representaba la presencia de Dios. Tenía una tapadera con 2 querubines, con sus alas extendidas, indicando, representando la presencia de Dios con el pueblo. Dentro de la caja había una jarra de maná que representa la provisión de Dios. Dios sabe proveer para su pueblo. También adentro de la caja había el bastón, la vara de Aarón, una vara que había retoñado. Esta vara retoñada ahí dentro de la caja, el arca del pacto, representando la autoridad y el poder de Dios. Pero tal vez el artefacto más importante en la caja eran las 2 tablas de piedra, grabadas con el dedo de Dios, dando sus preceptos, los 10 mandamientos. Cuando salió el arca, llevada por los sacerdotes, los levitas, ellos tenían 2 varas pasando por los anillos a las esquinas del arca, llevando el arca en sus hombros. En esta arca podemos ver la presencia de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios y los preceptos de Dios. Y el arca fue primero. Después los sacerdotes, después Josué y el pueblo. Primero Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, pues primero Dios? Pero es tiempo pensar en lo que estamos diciendo. Dios sí es primero. Y cuando salió el arca, todo el pueblo salió de sus tiendas de campaña y formaron una gran cola, caminando todos al lado del río, este río turbulento. Había conmoción ahí en el campamento. Ahí los sacerdotes, los levitas, descalzados, vestidos de blanco, con el arca en sus hombros, en camino al río. Era un paso de fe. Faltando 30 pies para llegar al lado del río, faltando 20, faltando 1 pie. Y ellos, siguiendo las instrucciones de Josué, quien les había dicho, cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Se detuvieron ahí un rato pensando, ¿y ahora qué? Tal vez con un poco de miedo, porque la Biblia aclara, ahora bien las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir. Al poner el primer dedito grande del pie en el agua, dejó de fluir.